cuando me invitaron, que agradezco la invitación a dar esta ponencia, la idea surge a partir de entender qué está pasando con nuestros pacientes hospitalizados, por qué es que vamos a enfrentarnos a distintas situaciones y por qué es que vamos a toparnos con que algunos pacientes se adaptan fácilmente al estar hospitalizados y otros no tanto. Algunos dan más lata, quizá están más gruñones, quizá están más deprimidos, y algunos otros pues están más tranquilos en ello. Entonces, la idea básica de esta ponencia va a centrarse en entender qué nos lleva a actuar en distintas situaciones de la manera en la que lo hacemos. Y bueno, pues por principio de cuentas, Darwin, no sé si lo conozcan o se acuerden de él, bueno, pues él nos dice que la especie que sobrevive no son ni las más fuertes ni las más inteligentes, sino que aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y entonces cabría empezar a entender la posibilidad de que nosotros seremos seres que podamos estar en una situación muy concreta, muy específica y que no logremos adaptarnos y eso nos llevaría a la extinción, ¿sí? Entonces, si pensamos que básicamente somos pertenecientes al reino animal y que muchas de las criaturas que han vivido en el planeta han ido extinguiéndose, pues tendríamos que pensar en qué vamos a hacer para no seguir en ese proceso. Bueno, ¿qué es la adaptación por principio de cuentas? Hay muchas formas de definir adaptación, hay muchos conceptos de adaptación, pero básicamente vamos a decir que es un proceso en el que la persona activamente se está relacionando con su sistema, con su contexto, y que va a buscar satisfacer necesidades y o alcanzar metas. ¿Cuáles necesidades? Maslow ya lo va planteando. Hay distintas necesidades, desde las fisiológicas, las más básicas, hasta las necesidades de trascendencia, que en ellas todavía no entraremos en materia porque, bueno, es un último planteamiento de Maslow, pero que pareciera inalcanzable todavía. Sin embargo, estaríamos buscando que nuestras metas y necesidades estén cubiertas. Vamos pensando entonces en este momento de su vida, ¿sí? Ya en la edad adulta, qué metas se ha alcanzado y qué necesidades están cubiertas, ¿sí? Es diferente pensar en un estudiante, pensar en un profesionista, pensar en alguien jubilado, porque tendremos necesidades y metas distintas, ¿sí? Quizá tendremos cuestiones muy generales como lo económico, la alimentación, la seguridad, etcétera, pero en lo subjetivo cada quien tendrá una necesidad específica y vamos a pensar que el proceso adaptativo va a implicar una reorganización de nuestras habilidades, de nuestras capacidades y principalmente del comportamiento que nosotros acostumbramos presentar ante distintas situaciones. Si hablamos de adaptación tendríamos que hablar de actitud. La actitud se va a definir básicamente como la forma en la que me enfrento a distintas situaciones, ¿sí? Es decir, si yo en una crisis, en un fracaso, me adapto fácilmente, trato de buscarle soluciones, en cualquier situación crítica voy a hacer lo mismo. Pero si yo regularmente me estreso fácilmente, me canso, me desgasto, así va a ser mi forma de adaptarme. Pensemos en un paciente hospitalizado, ¿sí? Lo primero que le quitamos al paciente hospitalizado, del común de la gente, será su salud. Llegó al hospital porque su salud no estaba muy bien. Segundo que le quitamos será su ropa. Con la ropa se va todo el estigma social, es decir, ya no soy licenciado, ya no soy maestro, ya no soy nada. Sin mis títulos o sin mis estigmas sociales, pues empiezo a perder también mi identidad, porque entonces me convierto en un diagnóstico quizá, o me convierto en uno más del montón. Entonces vamos pensando qué tantas herramientas tengo yo ahorita para reorganizar mis comportamientos, que todo esto que voy perdiendo realmente no afecte mi capacidad de adaptarme. Y entonces pues vamos a pensar que esta está basada en factores biológicos, es decir, un paciente más vulnerable en lo físico tendrá menos capacidad de adaptación, pero también en lo psíquico y en lo social. Si nosotros no tenemos buenas redes de apoyo, pues vamos a fracasar en nuestra capacidad de adaptación. Muy particularmente nuestra resiliencia va a ir medrando.
Y ahí sí necesitamos empezar a pensar con quiénes cuento ahorita. Si soy una persona más bien amargada, más bien aislada, más bien solitaria, ¿quién me va a apoyar cuando enfermo? ¿Sí? Y ahí entonces vamos a empezar a entender que nuestros pacientes hospitalizados tendrán dificultades si sus redes de apoyo, si sus características biológicas y sus características psíquicas no están bien. Bueno, pasa algo curioso. Cuando Freud empieza a hablar de ansiedad, dice que la ansiedad se genera a partir de un conflicto entre el interno, es decir, mi yo, dividido en estas tres capas, el ello, el yo y el superyo, pero también en conflicto con el mundo exterior. Si mi ello, la parte impulsiva, la parte que busca siempre satisfacer el placer, pelea mucho con mi yo porque el yo está muy limitado por el contexto, entonces vamos a tener dificultades. Pongámonos en la situación, un niño de 4 años va a estar hospitalizado a lo mejor 1 mes y medio, 2 meses, porque necesita ajustar varios procesos. Y regularmente con los niños pequeños tenemos la gran dificultad de que todavía se rigen por el principio del placer. El ello es el que está más activo en ese momento. Y entonces si me cortan toda mi capacidad de estar en mi casa, estar con mis juguetes, estar con mis amigos, ir a la escuela si es que asisto a la escuela, pues la parte emocional va a empezar a entrar en disonancia y vamos a generar problemas de conducta. Muchas veces esto nos trae dolores de cabeza, ya sea en adultos, en adolescentes o niños, porque empezamos a creer que nuestro paciente, si es un niño pequeño, está chiflado. Si es un adulto, pues está muy gruñón. Y ahí empezamos a tener estas dificultades, porque no entiendo su mundo interno, esperando que responda como yo quiero que responda, y esto lleva a un conflicto constante. Bueno, entonces, ¿qué otros factores van a alterar nuestra capacidad de adaptación? La cultura. Todo lo que nosotros somos, desde el contexto social, sistema de valores, costumbres, van a hacer que el sujeto empiece a fracasar en su capacidad de estabilidad o de adaptabilidad. ¿Sí? Si pensamos que culturalmente mis valores dicen que primero estoy yo y después el resto del mundo, y cuando llego a hospitalización resulta que hay gente igual que yo, y que no estoy yo primero, y que voy a estar sonando la alarma de que necesito que alguien vaya conmigo, pues entonces voy a fracasar en esta adaptación. ¿Sí? Sí es importante entender cuál es el margen cultural de nuestro paciente, de dónde viene, cuál es la razón por la que se comporta de la manera en la que lo hace, para empezar a ajustar nuestros planes de intervención. Muchas veces vamos a entender que las experiencias construidas en la comunidad van a influir. Si yo tengo un paciente que regularmente en su comunidad no hay esta asistencia médica en la que 20 personas entran a revisarlo, pues entonces vamos a fracasar en nuestra interacción. Vamos a entender entonces que también la familia tendrá mucha influencia sobre el proceso de adaptación, pero más adelantito lo vamos a ver, pero las estrategias de afrontamiento familiar es importante conocerlas. Cómo esta familia absorbe la idea de una enfermedad, la idea de una hospitalización y la idea de el logro o la frustración en el alcance de metas. Y bueno, pues vamos a empezar a pensar que sí, nuestra tarea estará enfocada en buscar el nivel óptimo de desarrollo de nuestros pacientes. Tenemos esta teoría que es interesante, ¿no? Siempre estamos buscando encontrar la homeostasis, el equilibrio entre lo que hacemos, lo que somos. En ocasiones no se logra, pero vamos a buscar siempre reducir nuestras pulsiones de ansiedad, principalmente si están muy intensas. ¿Cómo lo vamos a buscar? Hay mecanismos de defensa. ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa? Ya los hemos mencionado en algunas ocasiones. Quizá hablemos de represión, quizá hablemos de negación. Si les resulta familiar con los pacientes que les damos diagnósticos de primera vez, pues sí, ahí van a estar esos mecanismos de defensa. Que me digan que estoy enfermo, de inicio lo puedo negar, no es verdad. ¿Sí? Busco una segunda, una tercera opinión. ¿Sí? Que me digan que estoy enfermo, pues casi que me olvido, y es una buena estrategia en algunos momentos el distraer mi pensamiento. No voy a estar pensando todo el tiempo en mi enfermedad, pero esto puede funcionar como una manera de regular mi homeostasis, o bien, si perdura este mecanismo defensivo, va a funcionar más bien en nuestra contra.
porque un paciente que no piensa en su enfermedad, entonces no tiene buena adherencia al tratamiento, no va a tener un buen apego al control médico. Pues bueno, entonces vamos a buscar qué cosas en el contexto hospitalario cambian de su ambiente familiar, ¿sí? Por eso en ocasiones necesitamos entender, averiguar bien la historia de mi paciente, qué es lo que regularmente haces allá afuera, porque si logro hacer que esto que haces allá afuera lo mantengas aquí adentro, voy a reducir la diferencia entre estos dos factores y voy a lograr estabilizar un poquito más tu estado emocional, lo que va a llevar a que te angusties menos y que te adaptes más fácilmente. Por eso con niños buscamos, bueno, ¿qué juguetes tienes allá afuera y que puedes traer acá? Con los adultos, bueno, ¿te gusta leer? ¿Qué te parece si te traes algo para leer? ¿Te gusta, no sé, cosas prácticas que le recuerden lo que es, que le recuerden lo que hace cotidianamente? No es un abogado y necesita atender a sus clientes aquí, bueno, a lo mejor eso no lo puedo hacer, pero ¿qué te parece si te permito traerte algún libro que te pueda ayudar o traerte los expedientes y leerlos un poquito en la medida de la capacidad, de la posibilidad? ¿Sí? Esto va a ir empezando a regular un poquito su estado emocional. ¿Qué vamos a buscar? Que nuestro paciente genere respuestas más adecuadas para liberar la tensión y le ayuden a sobrevivir. ¿Sí? Lo que, bueno, vamos a llamar como un comportamiento adaptativo. Ya perdiste capacidades, ya perdiste funcionalidades, ya perdiste cosas. Ahora, ¿qué vas a empezar a ganar? ¿Sí? Esto es muy importante. Queremos que nuestro paciente se adapte, pregunten de qué está ganando. Al principio se la van a refrescar, no se preocupen, eso es muy natural. Que me digas que estoy enfermo y luego que venga ya alguien y te pregunte ¿y qué estás ganando con esta enfermedad? Pues está de locos. Pero si empezamos a trabajar mucho sobre sus factores de resiliencia y le ayudamos a encontrar qué gana, le ayudaremos más a adaptarse, ¿sí? ¿Alguien tiene idea de qué ganamos cuando nos enfermamos? Entre las respuestas más comunes que encuentro con las personas es la unión familiar. ¿Sí? Ya me di cuenta que sí me quieren porque antes ni nos visitábamos y ahora aquí estamos todos. ¿Sí? Otra respuesta común es el entender sus fortalezas, ¿sí? Hasta dónde he logrado y hasta dónde puedo superar. Entonces sí hay cosas que están en ganancia, pero nuestros pacientes están sumergidos en un pensamiento catastrófico. Todo está mal. Si llegué a hospitalización cuando después de toda una vida nunca me había enfermado, pues eso está tremendo. Entonces vamos a pensar que vamos a construir dos situaciones. Uno, la inteligencia lógica. Gardner por ahí nos empieza a hablar de inteligencias múltiples. Y hay que empezar a pensar en que nuestros pacientes construyen su mundo a partir del cómo piensan, pero también del cómo sienten. Una de las inteligencias que Gardner propone y que luego Bowlby fortalece, perdón, que primero Bowlby propone, luego Gardner fortalece y luego Goleman se roba, es la inteligencia emocional, ¿sí? Que dice que es nuestra capacidad de interactuar, primero de conocerme a mí, saber cómo reacciono, cómo me siento, pero cómo llevo esta experiencia interna a entender el mundo externo. Por eso cuando llegamos con un paciente, lo primero que necesitamos hacer es entender cómo me sentiría yo en esa situación. Quizá con enojo, quizá con miedo, quizá con tristeza, de acuerdo. Si ya puedo identificarlo en mí, ahora puedo tratar de identificarlo en él, porque muchas veces nuestros pacientes reaccionan de maneras paradójicas. Pueden estar tristes, pero ¿qué creen? Una manera de expresar la tristeza es a través de la irritabilidad. Se muestran muy enojones, muy susceptibles a que les diga, oye, buenos días, ¿qué tienen de buenos? ¿Sí? Pero eso es importante aterrizarlo acá. ¿Cómo me sentiría yo en esa situación? Quizá estaría enojado y puedo entenderle y puedo ayudarle promoviendo el que me hable de sus emociones. ¿Sí? Hay una frase que luego se volvió bien común aquí en Victoria: ¿cómo estás bien? ¿Y cómo es bien? ¿Sí? Se volvió muy común, se viralizó. Y es interesante, no le pregunten ni cómo es bien, mejor pregúntenle directamente por sus emociones. ¿Sí? ¿Cómo se siente el día de hoy? ¿Triste, enojado, feliz o con miedo? ¿Sí? Porque de esta manera voy a aterrizarlo en un lenguaje emocional que va a ser más benéfico para nosotros. Así como hacemos la exploración del estado mental, ¿está consciente en sus tres esferas, bien orientado? Perfecto. ¿Cómo están sus emociones? Porque de ahí puedo empezar a moverle.
Un paciente, una persona que sus emociones están desajustadas, todo el contexto estará desajustado. Y su capacidad cognitiva, ¿cómo anda? Si piensa bien, si está entendiendo bien lo que le estoy explicando o no. Porque si no me está entendiendo lo que le estoy diciendo, entonces vamos a entrar en una catástrofe. Esta semana, felizmente le dan a un paciente oncológico su estatus de vigilancia. Aquí sí entendemos lo que es vigilancia en oncología, ¿verdad? Bueno, eso tiene sus que veres, ¿no? Tiene así como un aspecto positivo, ya no vas a tratamiento, pero tiene un aspecto negativo, puede ser que regreses. Pero este paciente no lo entendió, y entonces se quedó. Cuando después pasa conmigo, dice, bueno, no entiendo, si estoy en vigilancia, entonces voy a regresar en octubre, y a lo mejor en octubre me dan tratamiento otra vez. A ver, alto, no me entendiste. Tú no vienes a un tratamiento, vienes a una revisión. ¿Sí? Porque él ya estaba pensando en que su hijo de 12 años le está constantemente cuestionando, ¿y cuándo vas a terminar? ¿Y cuándo vas a terminar? ¿Y cuándo vas a terminar? En su mente está el que nunca. Razón, hace un año su esposa murió por cáncer, 6 años después se le enferma, y entonces sus hijos están viviendo una idea de que van a perder a ambos padres. Y el que ya está en vigilancia puede ser que no se pierda, pero él no está consciente de eso. Por lo tanto, todos sus aspectos estarán movidos. Pongo distancia emocional entre mis hijos y yo para que no sufran otra pérdida. ¿Pero qué crees? Puede que no la pierdan. Entonces vamos pensando en indagar estos factores para entender mejor cómo se va a adaptar. Ahora, hay dos tipos de formas de adaptarnos. Una muy pasiva y otra más directiva. Y es importante entender que la adaptación pasiva puede ser engañosa. Porque en ocasiones, cuando yo estoy con el paciente, él me va a responder lo que yo quiero que me responda. ¿Cómo se siente? Ah, ya mejor, estoy bien feliz. Ah, perfecto, entonces mi intervención fue un éxito total. ¿Pero qué creen? Esto es nada más por mero aprendizaje. Porque en casa nos han enseñado que la autoridad tiene más poder que yo. Por lo tanto, si me dicen que debo estar bien, pues debo estar bien. Ahí es muy importante cuidar todo nuestro vocabulario. No vamos a aterrizar hacia la idea de decir, oiga, usted se tiene que recuperar, no tiene nada en lo físico, así es que ya debe de estar bien. Porque hacer esto va a luchar mucho en su interior, en su psiquismo, contra ideas que ya trae interiorizadas. Mi papá, mi mamá siempre me dijeron que debía de decir esto. Bueno, pues mi papá médico, mi mamá médico, o mi mamá enfermera, mi papá enfermero, o quien seamos, pues van a seguir fungiendo este poder. Preferible dejar todo en neutro. ¿Sí? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué pasaría? ¿Cómo actuaríamos? Para empezar a evitar que nuestro paciente nos diga lo que queremos escuchar. De otra manera nunca va a haber un cambio. Y en la adaptación activa aquí sí es importante entender, ya nuestro paciente interiorizó, hay algo distinto en mí. Empieza a hacer ajustes, quizá no los que queremos, porque eso también es importante entenderlo. Tenemos un paciente de 12 años con una amputación del miembro pélvico derecho, y entonces si nosotros le decimos, oye, ¿cómo estás? Bien. Ah, qué bueno. Perfecto, ¿no? ¿Pero qué creen? Que dice que no está bien. ¿Me debo de preocupar porque dice que no está bien? No, preferible entenderlo. Qué bueno que no estés bien, porque eso va a ayudarte a hacer tus ajustes necesarios. ¿Sí? Tonto de mí si yo dijera, no, pues perfecto, no está bien, déjame darle 3 cachetadas, porque ¿qué crees? Le acaban de quitar un tumor de su pierna, ya no va a avanzar a otras partes de su cuerpo y no lo quiere entender. No, es importante entender, todos estos cambios en la estructura psíquica van a tomar un tiempo. Cuando hablamos de adaptación, es importante tener un número bien presente, por lo menos 3 meses, no menos de eso. Todo proceso adaptativo tiene por lo menos 3 meses de evolución. ¿Sí? Si hablamos de duelos, por lo menos 1 año. Y entonces tendríamos que aterrizarnos a la idea, queremos que nuestro paciente se adapte, tenemos que ir despacio, no podemos acelerarlo, ¿de acuerdo? Cuando un conflicto ocurre entre lo que yo necesito, dice Lazarus, lo que hay dentro de mí, las necesidades y las exigencias del mundo exterior, entonces
tengo dos opciones: o modifico el contexto o me modifico yo. ¿Sí? Necesitamos empezar a aterrizar. Paciente hospitalizado, ¿puede modificar su contexto? ¿Podemos dejar de entrar cada 5 minutos a checarlo? ¿Podemos dejar de monitorizarlo? ¿Podemos dejar de revisar cómo están sus laboratorios? Creo que no, ¿verdad? A menos que sus condiciones físicas cambien. Pero en todo caso no, hasta que se vaya de aquí. Si no tiene la capacidad de modificar su contexto, necesitamos empezar a ayudarle a modificar su mundo interno. ¿Qué herramientas le podemos empezar a dar? Bueno, por principio de cuentas, ¿cómo es su personalidad? Vamos a grabarnos muy básicamente 4 temperamentos: colérico, flemático, sanguíneo, ¿y cuál me falta? ¿Se lo dejo de mandar? ¿El bilioso? A ver, ahí vamos. Entonces, estos 4 temperamentos, grábenselos bien. Si tengo un paciente muy gruñón, puede ser que sea colérico. Ok, con el colérico vamos a tener regularmente problemas en sus explosiones. ¿Sí? Va a perder el control de sus impulsos y regularmente van a ser pacientes cardiópatas. Entonces vamos a pensar que en este papel necesitamos empezar a enseñarles a adaptarse a la vida. ¿Qué requiere un paciente colérico? Aprender a relajarse. ¿Sí? Si nosotros en las intervenciones que hagamos dentro de cualquiera de nuestros papeles, médico, enfermero, nutriólogo, psicólogo, rehabilitador, etcétera, etcétera, vamos a ayudar a adaptarse a través de relajación. Enseñémosle a estar tranquilo. No lo obliguemos a estar tranquilo. Vayamos con nuestras palabras, a lo mejor midiéndolas más tranquilamente, ayudándole a relajarse. ¿Sí? Si nosotros subimos el tono, ellos se van a explotar más fácilmente. Pacientes sanguíneos, ¿cómo son? Un poquito más lentos, más relajados. Estos quizá tengan mejor capacidad de adaptación y sean los pacientes que vemos que rápido le dices laboratorio y ya están extendiendo el brazo. ¿Sí? Revisión, ya se están quitando la bata. ¿Sí? Van a llevar la vida tranquila. Entonces tenemos esos dos polos. Tratemos de identificar dónde se sienta nuestro paciente, qué tipo de personalidad tiene. De ahí podemos empezar a ayudarles. También necesitamos entender algo que Seligman nos empieza a decir: indefensión aprendida. ¿Se acuerdan del cuento del elefante en el circo? ¿O no se acuerdan? ¿No? ¿No lo conocen? ¡Qué barbaridad! Bueno, es que ustedes son de generaciones donde el Partido Verde ya eliminó los elefantes del circo, pero bueno. Resulta que antes los elefantes que llevaban al circo los ataban cuando eran pequeños con cadenas muy gruesas. Y por más que se jalara el elefante, jamás la iba a romper. Y entonces cuando llegan adultos, llega un niño por ahí, 4 o 5 años al circo y le pregunta al papá: ¿por qué ese elefante que es tan fuerte, tan grande, no rompe ese pequeño mecate con el que lo tienen sujeto? Y entonces el papá le explica esto: cuando era pequeño lo encadenaron con cadenas gruesas y aprendió que por más que luchara jamás iba a poder liberar. Eso es indefensión aprendida. ¿Cuántos de nuestros pacientes llegan ya con la idea de que si estoy mal voy a estar mal toda la vida? ¿Sí? EBC, por ejemplo. Pues no me supero y ahí estoy arrastrándome todo el tiempo y victimizándome todo el tiempo. Razón, indefensión aprendida. Entonces, en lugar de luchar contra sus deseos, ¿qué tal si hacemos un movimiento en sus deseos? Enseñémosle entonces que en la vida, dice Seligman, hay contratiempos y tragedias para todos, pero el optimista, dice, aprendió a resistir mejor. Razón, sus pensamientos van hacia lo positivo. Si estoy pasando por una dificultad ahorita, pero en el futuro puede ser distinto. Nuestros pacientes pesimistas con indefensión aprendida se quedarán estancados. Siempre me ha ido mal en la vida y me va a seguir yendo mal. Empecemos a hacer esas buenas reestructuraciones. El estrés, que está bien estigmatizado y que dicen que es malo el estrés, no le hagan caso a esos. El estrés es bueno, es necesario en nuestra vida, es el factor que nos mueve. Hay 2 polos en el estrés: el eustrés, que es el que nos ayuda a regularnos y estar tranquilos, que nos mueve,
y el distrés, que es esa acumulación exagerada que nos satura y nos evita movernos. Y entonces, si nuestro paciente está en un estrés, sí va a sentirse preocupado porque su enfermedad, porque sus tratamientos, porque la hospitalización, pero vamos a procurar que no llegue al distrés, que no se sature. Vamos a buscar entonces de qué manera va a haber una respuesta a sus demandas y que está relacionado con nuestros valores, nuestro estudio de vida, nuestra cultura y la evaluación que yo hago de mí mismo. Si en una pequeña evaluación le preguntamos, oye, ¿cómo te sientes frente a la enfermedad? Él nos va a dar la pauta a entender cómo está manejando esta vida, esta situación de vida. No, pues ¿sabes qué? Siento que no la voy a librar. Esto es demasiado para mí. Habrá pacientes que digan, no, siento que puedo. Tengo fe, o tengo la esperanza, o confío, o sé que el médico me va a ayudar. Entonces, eso va a ser algo muy básico que le podemos preguntar y que puede darnos pauta a entender cómo se está adaptando, cómo no se está adaptando. En el estrés hay una teoría que dice, bueno, hay una adaptación general al estrés muy básica, 3 pasos muy sencillos. El primero, reacción de alarma. Me das un diagnóstico o me traes a internarme y me estreso, respondo, me preocupo. Va a existir algunos cambios en la emoción muy naturales. La segunda es una fase de mantenimiento donde el estrés se prolonga. Ya estuve internado 2 meses y ahora ¿qué sigue? Y parece que nada se recupera y ya fui a terapia intensiva, ya me regresaron a hospitalización y ya me regresaron a terapia, ya me regresaron a hospitalización. ¿Qué sigue? Entonces resulta que el paciente trata de recuperar su homeostasis y hay una etapa, ¿se acuerdan de la etapa de negociación en el duelo? Bueno, esa la vamos a encontrar en esos pacientes. Sí me dejo que me hagan todo lo que quieran con el afán de curarme. Muchos dicen, eso es negación. No, está negociando. Sí me dejo que me piques, sí me dejo que me pongas, sí me dejo que me quites, pero todo con el afán de recuperarme. Y estos son pacientes engañosos porque pudiéramos pensar que ya la hicimos, pero no, solo está negociando. Al rato que se den cuenta que con nada de lo que le hagamos resulta positivo para ellos, entrarán en una franca depresión. Entonces hay que cuidarnos ahí. Y nuestros pacientes que ya duraron mucho tiempo en estrés van a entrar en una fase de agotamiento. Y esto los va a llevar incluso a la muerte. Entonces sí es importante empezar a valorar estos aspectos en el proceso de adaptación a la hospitalización. Cómo se manifiesta el estrés por ansiedad, por irritabilidad, por depresión, por cansancio, por dolores de cabeza, por tensiones arteriales elevadas. Entonces, vamos a encontrar eso todos los días. Vamos a buscar entonces qué mecanismos nos ayudan a adaptarnos. Estos, bueno, se llaman estrategias de afrontamiento. Cómo yo me enfrento. Y hay varias posturas. Primero dice que nuestros recursos psicológicos son los que vamos a poner en marcha. Y al principio, Lazarus empezó a decir que, bueno, estos nos ayudan a eliminar o a disminuir los conflictos. Pero resulta que él planteó, bueno, varias situaciones. Primero, repasando un poquito el psicoanálisis, si se dan cuenta la fecha es bien reciente, pues dicen que los mecanismos de defensa son los que nos van a ayudar a protegernos, pero que tenemos esto, un pensamiento, un acto realista y la reflexión. Es decir, todos los introyectos que ya nos dejaron papá y mamá, la sociedad, la cultura, todos nuestros arquetipos se encuentran en nuestros pensamientos. De ahí vamos a estructurar una confrontación con el mundo real. ¿Qué está pasando en mi realidad? Para empezar a hacer la reflexión. Todos estos son buenos. Es importante entender que un mecanismo de defensa es bueno, sobre todo si son neuróticos. Si son mecanismos defensivos psicóticos, no les hagan mucho caso, ¿sí? Pero todos los neuróticos son buenos porque reducen nuestra ansiedad. Luego nos dicen que los mecanismos de defensa son malos. No, son buenos. Nada más que es importante entender que llega un punto en el que ya no podemos seguirlos usando. Si un paciente oncológico, por ejemplo, tiene su enfermedad, ahí está, no puede negarla. Un paciente en hemodiálisis, aprovechando que está el doctor Antulio aquí, no puede negar que está en hemodiálisis. Entonces es importante entender hasta qué punto te sirvió tu mecanismo de defensa. Ya después ya no.
vamos a ayudarlo entonces a entender que hay acciones directas y acciones paliativas. Esta es la primera propuesta de Lázaro. Dice, bueno, entendiendo esto, hay dos formas, o es directo o es paliativo. Directo, bueno, me voy a enfocar a resolver. Punto. Voy a buscar cuál es la mejor solución. ¿Cuál? Bueno, a lo mejor hospitalizarme, atenderme, quedarme ahí, entender que voy a estar hospitalizado un tiempo X y vamos. Pero la otra, dice él, pues son los modos paliativos. Es decir, no confronto nada, simplemente voy a disminuir mi respuesta emocional. Hablaba hace ratito dentro de terapia cognitivo-conductual, dicen, la mejor forma de enfrentarnos a un problema es evitar pensar. Como principio de cuentas, para reducir la ansiedad, deja de pensar, detén tu pensamiento. Ay, es que tengo un conflicto muy fuerte, no lo pienses ahorita. Pero no nos podemos quedar en ese paso, porque eso solamente es una postergación. El problema va a seguir ahí. Entonces tenemos que entender que sí nos funciona de inicio, pero no siempre va a ser útil. Vamos a buscar que estos medios pasivos se empiecen a volver más directos. Ahora, para 1986 dice, ya hay dos formas de afrontar. Uno muy centrado en la emoción y otro muy centrado en el problema. Si pensamos en el afrontamiento centrado en la emoción, este está más enfocado, más visto en pacientes con un problema de salud física. Razón, ¿se acuerdan que dijimos que hay momentos en los que no puedo cambiar el contexto? Si me enfermo, si mi cuerpo se enferma, eso no lo puedo modificar. Voy a estar enfermo, y más si es una enfermedad crónica, ¿sí? Va a estar todo el tiempo ahí. Entonces, esto no lo puedo cambiar y empiezo a utilizar mecanismos defensivos o estrategias de afrontamiento centrados en la emoción y vamos a buscar qué hacer, evita, minimiza, distancia o le pone solo atención a algunas cosas, ¿sí? Es decir, voy a dejar de pensarlo ahorita, eso es un modo evitativo. Voy a dejar de lado, nada más cuando vaya al hospital y que me atienda, voy a pensar en mi enfermedad, pongo distanciamiento, pero también puede ser que le ponga atención selectiva. Sí voy a ir al hospital cada que me toque y cuando esté fuera del hospital voy a solamente a ponerle atención a cómo mi cuerpo se siente. Porque de esa manera empiezo a entender cómo funciona. Esta es una manera más adaptativa que los anteriores. Otra forma adaptativa, las comparaciones positivas. Antes me sentía así, ahora me siento de esta manera. Aunque sea un cambio muy pequeñito, empiezo a ver las cosas positivas. Y entonces extraigo los valores positivos. ¿Se acuerdan que hace ratito les hablaba de qué estoy ganando? Empezamos a funcionar sobre ganancias. Y es importante funcionar sobre ganancias. ¿Qué gano con esto? Pregúntenselo todo el tiempo. Bueno, entonces vamos a pensar que hay procesos en lo emocional que pareciera que nos tienen felices, pero no es verdad. ¿Puedo evitar el problema? Sí, solo aquí. Pero cuando está arraigado, no lo evitaré. Las estrategias de afrontamiento centrados en el problema entonces van a buscar qué condiciones sí puedo cambiar dentro de la hospitalización, que sí puedo cambiar. Ya, pues a lo mejor, como decíamos hace un momentito, me traigo un libro y me pongo a leer, me pongo a tejer, ¿sí? O aprendo algún idioma o busco cosas que me pueden ayudar en función de un costo-beneficio. Es importante entonces entender que un afrontamiento centrado en el problema me hará cambiar lo que es imposible en algo posible. De ahí partimos entonces que si nosotros combinamos estrategias como la evitación, hacernos ilusiones, ignorar el problema, no estaremos siendo funcionales. Insisto en que podamos hablar con nuestros pacientes, preguntar directamente cómo te sientes hoy, qué emoción hay, qué piensas de tu enfermedad, para entonces aterrizar en qué hacer directamente. Si nosotros tenemos apoyo de algunas instituciones, va a ser fenomenal. Todo lo que sea instituciones, DIF, iglesias, Cruz Roja, bomberos o grupos de ayuda, etcétera, todas esas instituciones le van a brindar un apoyo social que va a permitir que funcionen mejor. Sí es importante entonces pensar, estos comportamiamientos evitativos no nos van a ayudar mucho y están muy relacionados con el distrés emocional. Mientras más evite, mientras más me aleje,
mayor distrés emocional. Pero un afrontamiento activo-conductual o activo-cognitivo, es decir, empiezo a resolver desde el hacer o desde el pensar, va a reducir los niveles de distrés. Entonces, una de las tareas más básicas para adaptar a nuestro paciente es terapias ocupacionales. Pongámoslo a hacer algo. ¿Sí? La familia también se involucra en esto, sí. El afrontamiento familiar entonces nos dice que la capacidad o la incapacidad que tienen para movilizarse y resolver las exigencias que nos demanda el entorno. Sí es importante pensar que las familias son diferentes, que las familias tienen sus costumbres, tienen sus hábitos y tenemos que trabajar sobre ello. Vamos a buscar cómo es la naturaleza del afrontamiento de esta familia. El grupo familiar tiene una manera de afrontarlo. Grupos bien muéganos, que vienen como 40 familiares a cuidar al paciente. Eso puede ser funcional, pero no en la manera de venir todos juntos. A lo mejor hay que adiestrarlos a cómo sería más efectivo repartir el tiempo. O grupos muy solitarios, donde solo hay un cuidador primario. ¿Qué herramientas le voy a dar para afrontar esto? Bueno, ahora vamos a buscar cuáles son las herramientas que nos van a ayudar mejor. Uno, ¿cuánto resiste la familia? ¿Hasta dónde va a aguantar? Porque es muy curioso, cuando una paciente, una mujer, llega con cáncer de mama y le preguntamos al esposo, ¿te vas a quedar con ella todo el tratamiento y después del tratamiento? ¿O estás pensando en que la puedes dejar? Porque si estás pensando en que la puedes dejar, de una vez, de nada va a servir más tarde que le hagan la mastectomía, que le digas con permiso, porque ya no, preferible ahorita. ¿Sí? ¿Hasta dónde vas a resistir? ¿Hasta dónde vas a poder adaptar tus condiciones a la situación del familiar enfermo? ¿Sí? Vamos a buscar también que esta discrepancia entre las demandas del contexto y los recursos que poseen la familia sea mínimo. Obviamente una familia con escasos recursos tendrá más discrepancias en algunos factores que en otros. Una familia con más recursos económicos tendrá menos discrepancias en algunos factores que otros. A veces tengo hasta el cuidador profesional, contrato una enfermera o un médico que está en casa para cuidarlos porque tengo el recurso. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si en lugar de lo que requería era lo material, era lo afectivo? Porque me estoy distanciando cada vez más y esto puede ser solamente una forma de evitación. No quiero verlo morir. ¿Sí? Y esto pues va a llevarme a más estrés cuando fallezca, porque vienen sentimientos de culpa y otras situaciones. El modo ABCX o modelo ABCX, bueno, vamos a pensar que hay un hecho precipitante y que en la familia se genera dolor, angustia y miedo. Estas tres van a estar bien frecuentes. Entonces la familia empezará a buscar qué recursos tiene. Si nosotros le ayudamos a buscar sus recursos será fenomenal, porque a lo mejor no son los recursos económicos los que requiere, sino los afectivos. Desde enseñarle a la familia a decirle sí, ya vas a estar bien, así como muy mecánicamente, para que empiecen a generar un vínculo afectivo, hasta empezar a modificar conductas. ¿Sí? En lugar de que se queden 20 aquí abajo en la sala de espera, ¿qué le parece si se van 10 a dormir y en el segundo turno vienen? ¿Sí? Y es importante entender cuáles son los recursos que tienen. Vamos a buscar también qué significado le dan al hecho de la enfermedad. Porque hay familias que el significado es directo, se va a morir. Ok, perfecto, pero ¿qué significa que se vaya a morir? Pues que me va a heredar, o que me va a dejar sin herencia, o que no firmó el testamento. Bueno, sí es necesario entender qué significa el hecho para esta familia, y de ahí empezar a entender cómo podemos ayudarle a la familia a regenerarse, a que empiece a estructurar recursos más adaptativos y que su vulnerabilidad se reduzca. Familias muy grandes que no están bien organizadas son vulnerables porque van a terminar desgastadísimos todos. Preferible organizarlos, sabes que 2 por turno, los demás se van a dormir y así hasta el paciente ve caras nuevas cada día. Familias muy pequeñas que solo hay un cuidador primario, pues también hay que enseñarle a organizarse. Sabes que sí, pero necesito que te vayas a descansar un rato. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Sí? Y buscar sus estrategias. A lo mejor pueden pagarle a alguien que venga 1 hora al día y en esa hora que se vayan a dormir o a un par de horas, o a bañarse o a comer algo. ¿Qué estrategias vamos a usar? La reestructuración. ¿Cómo redefino
los eventos estresantes. Ok, en una enfermedad les preguntaba cuáles son las ganancias. Ah, fíjate que mi familia se unió. Ah, perfecto. Ah, fíjate que ahora entiendo la vida diferente, ya la disfruto más. Muy bien, esto va a ser muy significativo. Ayudémosle a redefinir, pero también hay que empezar a ayudarles a aceptar lo que no podemos cambiar. Estás enfermo y eso ya no lo podemos modificar. Entonces sí hay que empezar a trabajar mucho sobre esta evaluación pasiva. El apoyo social, la capacidad familiar, las instituciones, que hay un albergue que te puede ayudar porque eres foráneo, que hay un apoyo económico por parte del gobierno, todo eso va a ser importante. Y la búsqueda de apoyo espiritual. Ojo, apoyo espiritual no implica religiosidad, ¿sí? Porque luego cometemos el error de pensar que la espiritualidad es igual a religiosidad. No, la espiritualidad abarca varios factores. El primero es la fe, que nos llevaría a la religiosidad, que es el segundo. Fe puede ser en un Dios, sí, pero también puede ser en algún médico, sí, o en algún tratamiento también, o simplemente fe en la propia persona, ¿sí? Lo podemos definir como esta parte en la que nuestra esperanza está fortalecida. La religiosidad es bueno, sí, porque nos da una institución más de apoyo. Hay que preguntar a qué religión pertenece nuestro paciente, y si no pertenece a ninguna hay que respetarlo, porque luego escucho que dicen, no, bueno, es que acérquese a Dios. Bueno, si toda su vida no ha estado cercano a Dios, porque ahorita sí lo debería de estar, ¿sí? Eso es más por el temor de nosotros, de si no se acerca a Dios, entonces se va a quedar en el limbo. No le pasa nada, si nunca ha creído, pues nunca creerá, punto, ¿sí? Hay que trabajar también sobre su sentido de vida. Aunque se esté muriendo, ¿qué sentido tiene su vida? Ayúdenle a estructurar esto. El sentido de vida va a ser importante. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué quieres lograr? Bueno, sí me estoy muriendo, pero quiero que mis hijos se queden bien cuidados. ¿Con quién? Porque entonces ya se hace la trascendencia. Y de ahí, bueno, vamos a movilizar a la familia, a buscar los recursos que pueden tener y aquellos que no, para entonces caer en una cuenta. Dice Jung, que es algo interesante, no es posible despertar a la conciencia sin dolor. Es decir, no vamos a centrarnos en evitar los problemas, hagámosle frente, démonos el tiempo para analizar lo que está pasando, porque de esa manera es que vamos a crecer. Si solamente le damos vueltas al problema, no, busquemos la solución. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evadir enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino simple y llanamente haciendo consciente su oscuridad. Entonces lo dejamos hasta aquí. Espero que nos sirvan de algo estas estrategias y pues les agradezco.